Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Me han invitado hoy a hablar de educación. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque me paso los días pensando en educación. En qué funciona, en qué no funciona, en cómo están haciendo en otras partes del mundo para generar mejores resultados, para capacitar mejor a los profesores, para generar estudiantes más felices. Y cuando no estoy pensando en educación, y si me pudieran poner mi presentación, les agradezco un montón. Cuando no estoy pensando en educación, me dedico al 100% a este personaje. Esta es mi hija Cayetana, tiene 9 meses. Y como todo nuevo bebé, nos tiene locos. Se ha vuelto el centro de nuestras vidas. Es una niña despierta, ávida de aprender, de explorar el mundo. ¿Y por qué empiezo esta charla mencionando a Cayetana? Porque quiero empezar pensando en 3 preguntas que les voy a hacer el día de hoy. La primera, inspirada en Cayetana. Quiero que se imaginen un bebé como Cayetana, a quienes ustedes quieren mucho, pero suyo. Puede ser su hijo, puede ser su sobrino, un primo, alguien, una persona chiquita a quienes ustedes quieren mucho y para quienes ustedes quieren lo mejor. ¿Lo tienen? ¿Sí? La segunda pregunta. ¿Cómo será el mundo cuando esa personita, cuando ese bebé haya culminado su educación formal? Es decir, cuando tenga 18, 19 años y tenga que enfrentarse al mundo, tenga que decidir qué estudiar, tenga que decidir si trabajar o no, tenga que decidir si ir a la universidad o ir a un instituto técnico. ¿Cómo será el mundo? Pensando en cómo ha cambiado el mundo en los últimos 20 años, pensemos cómo cambiará en los siguientes 20. Algunas teorías. Será un mundo mucho más interconectado y por lo tanto mucho más pequeño. Será un mundo donde tengamos recursos naturales mucho más limitados. Y será un mundo donde las máquinas y las computadoras habrán reemplazado millones de trabajos. Y ahí va la tercera pregunta. ¿Qué tipo de educación tiene que recibir esa personita, como Cayetana, esa personita que ustedes quieren mucho y para quienes ustedes quieren lo mejor? ¿Qué tipo de educación tiene que recibir ella o él para poder ser exitoso en ese mundo desconocido? Para poder ser feliz en ese mundo que todavía no conocemos, para conseguir un trabajo, para poder relacionarse con otras personas. ¿Qué tipo de educación requiere? La experiencia educativa que tenga determinará si es exitoso o no es exitoso y si es feliz o no es feliz. En mi trabajo he podido visitar cientos de colegios en todo el Ecuador, urbanos, rurales, fiscales, fiscomisionales, privados, en zonas adineradas, en comunidades pobres, de la sierra, de la costa y del oriente, de todo. Lo que siempre me llama la atención y me sorprende es que todos se ven exactamente igual. Entras a un aula y está la profesora o el profesor en la parte de adelante, en la pizarra, explicando conceptos, teorías, temas, y están los niños o los jóvenes, los estudiantes sentados, quietos, en silencio. Prima la disciplina, prima el orden. Enseñamos a los niños a quedarse quietos por largos periodos de tiempo, cuando deberíamos motivar que se muevan, que exploren, que toquen, que exploren con sus sentidos, con sus manos, que se equivoquen. Calificamos exámenes y tareas, valorando si los niños conocen y memorizan conocimientos y conceptos, cuando deberíamos estar observando que desarrollen habilidades y destrezas para la vida, para enfrentarse al mundo real. Enviamos tareas a casa, pensando que tienen que quedarse aún más tiempo sentados y quietos, cuando deberían estar explorando otros intereses que no tienen en el colegio o que no tienen en la escuela, y cuando deberían estarse relacionando los unos con los otros. Esto me genera muchísima frustración. Me imagino una generación aburrida, que no ha tenido la oportunidad de explorar intereses, que no ha tenido la oportunidad de desarrollar y de entender para qué es bueno, para qué es talentoso. Una generación que va a la oficina a cumplir, no a innovar, no a solucionar problemas. ¿Les suena similar? ¿Les suena conocido? ¿Qué consecuencias puede tener esto en nuestra economía?
en nuestra capacidad como país de enfrentarnos al mundo en el futuro, de competir con otros países. Si tenemos una generación entera desmotivada, apatética, aburrida, deprimida, ¿cierto? Volvamos a la pregunta 3. ¿Qué tipo de educación requiere ese niño que tú quieres mucho para poder ser exitoso en la vida? Requiere ese tipo de educación para esos trabajos que todavía no conocemos cómo van a ser. Este ejercicio de 3 preguntas fue inspirado en este libro, Habilidades del siglo XXI, de Bernie Trilling y Charles Fadell. ¿Y qué son las habilidades del siglo XXI? Son aquellas habilidades que requieren la interacción social. Son habilidades sociales, interpersonales, que le permiten a una persona anteponerse, pensar en qué va a salir mal y poder solucionar conflictos antes de que sucedan. Que le permiten a una persona empatizar y ponerse en los zapatos de alguien más. Que le permiten a una persona a veces liderar y a veces seguir. Esas son las habilidades del siglo XXI. Relacionamiento, liderazgo, adaptación al cambio, solución de problemas. Esas son las habilidades que se necesitan en el mundo de hoy y que se necesitan en un mundo desconocido de mañana. David Deming, profesor de Harvard, publicó hace muy poco un estudio muy interesante que explica que las profesiones que requieren alta interacción social, abogados, psicólogos, economistas, médicos, las personas que están en el día a día relacionándose en sus trabajos con otras personas, esas profesiones han crecido 12% en los últimos 30 años. Por lo contrario, las profesiones matemáticas, que requieren poca interacción social, que son especializadas en matemáticas, pero que no requieren que la persona se relacione con otros, han disminuido 3.3% en los últimos 30 años. Y de forma muy similar, la valoración de esas profesiones, cuánto le pagan a una persona en profesiones de alta interacción social, ha incrementado con la misma velocidad. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que las profesiones del futuro, las más demandadas en el mercado laboral, sean aquellas profesiones sociales? La respuesta es muy fácil. Las computadoras son malísimas para replicar la interacción humana. No lo logran. En cambio, los seres humanos sobresalimos en este tipo de destrezas. Sobresalimos en las destrezas de colaboración. Es muy difícil automatizar estas destrezas y es por eso que son cada día más demandadas y más requeridas y mejor pagadas en el mercado laboral. Son habilidades humanas. Pensemos en la educación actual otra vez. Es educación que nos mantiene sentados, que está hecha para replicar un sistema, que está hecha para replicar un status quo, que está hecha para que todo el mundo conozca, se gradúe y sepa exactamente lo mismo. Todo el mundo sabe lo mismo cuando se gradúa del colegio. ¿Es esa la educación que necesitamos para los trabajos del futuro? Los expertos dicen, se me retrocedió. Los expertos dicen que estamos educando a estudiantes del siglo XXI con profesores del siglo XX. ¿Han escuchado eso? ¿Es eso verdad? Yo les diría, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque los profesores son profesores de hoy. Y los profesores son capaces de aprender y reaprender cómo enseñar. Pensar que estamos enseñando con profesores del siglo XX quiere decir que esos profesores se quedaron estancados, congelados en el tiempo, cuando no es así. Son humanos de carne y hueso. Son personas capaces de aprender y reaprender. Y ahí está el verdadero reto de la educación, en ayudarles a los profesores a anteponerse a los intereses de una generación nueva que tiene videojuegos, que tiene acceso a la tecnología, que tiene mucho contenido al alcance de su mano que resulta mucho más interesante que el currículum. Los profesores son capaces de innovar. Y aquí va, les quiero pedir que todo el mundo se ponga de pie y me ayude con un ejercicio. Quiero que crucen los brazos. Quiero que crucen los brazos. ¿Cómodo? Bastante cómodo, ¿no es cierto? Ahora quiero que crucen los brazos del otro lado. ¿Qué tal? Incómodo. Medio incómodo, ¿no es cierto? Gracias, todo el mundo puede tomar asiento. Lo mismo pasa con los docentes. ¿Qué pasa cuando tratan de hacer algo nuevo? Se incomodan. Es el gran reto de innovar, incomodarse, salir de la zona de confort. Pero tal y cual
nosotros estamos cruzando los brazos de dos distintas formas. Si lo haces suficientes veces, se vuelve cada vez más cómodo, se vuelve cada vez más fácil. Y ahí está el reto. Incomodarles un poco, ayudarles, empujarles a innovar. Desde hace 4 años lidero una organización que se llama Lab 21. Ahí está mi equipo de trabajo. Y lo que hacemos es ejecutar programas que priorizan las destrezas interpersonales y socioemocionales. Aquellas destrezas que se van a necesitar en el mundo laboral y que actualmente no están en las aulas. Y enseñamos a los profesores a utilizar y a meter esas destrezas, solución de conflictos, comunicación efectiva, plan de vida, liderazgo, a meter esas destrezas en el currículum. Hasta ahora hemos logrado impactar la vida de más de 9,000 personas. El enfoque está en transformar al docente. ¿Por qué? Porque son ellos quienes hacen la experiencia educativa de sus estudiantes. No importa si es que el aula es súper tecnológica, no importa si es que en cambio aprendes abajo de un árbol. La persona que está facilitando el conocimiento y que te está haciendo practicar las destrezas que vas a necesitar, esa es la persona que hace o deshace tu experiencia educativa. El docente es crucial y es por eso que el enfoque tiene que estar en ellos. Es ahí donde está el reto. Y en el proceso de innovar el proceso educativo y en el proceso de trabajar, me he enfrentado con 3 grandes retos que me quitan el sueño igual que Cayetana. Número 1, devolver a los estudiantes su capacidad exploradora. Vuelvo a mencionar a Cayetana porque en observarle cómo ella aprende y cómo ella explora el mundo, he aprendido yo muchísimo. Cayetana, cuando coge un objeto nuevo, se lo pasa entre las manos, lo sacude para ver si suena, le bota al piso para ver qué pasa, lo huele, se le mete a la boca, lo explora literalmente con los 5 sentidos. Pensemos en las aulas. Las aulas por concepto no son lugares de exploración, son lugares de reproducción de conocimiento. Les hemos quitado a los niños y a los jóvenes la oportunidad de explorar y de aprender con sus 5 sentidos. Ese es el primer reto que yo veo y que creo que tenemos que trabajar sobre ello. Número 2, súper importante, permitir y sobre todo aplaudir los errores. Equivocarse, meter la pata, jalarse, es la mejor forma de aprender. Cuando me equivoco, corrijo. Cuando me equivoco, aprendo, me doy cuenta de que algo hice mal. Pero el sistema educativo pone las mejores calificaciones y las mejores notas a aquellos estudiantes que memorizaron el contenido perfecto. Y no a aquellos estudiantes que se jalaron, que les costó, que tuvieron que repetir y que finalmente consiguieron la tarea. Tenemos que empezar a poner atención al proceso y no solamente al resultado final. Y número 3, dar espacio para la creatividad y para la imaginación. Tú vas a un centro infantil cuando los niños son muy chiquitos y le ves a un niño jugando con una caja y siente que está en una nave espacial o está montando un caballo o está subido en una llanta y cree que está manejando, ¿no es cierto? Decimos, qué hermoso, mi amor, utiliza la imaginación, qué espectacular la imaginación que tienen los niños chiquitos. Pasas a la primaria y en la primaria le dices, no, ya tienes que utilizar las cajas para ciertos usos, las llantas para ciertos usos, ¿no es cierto? Así es como se utilizan oficialmente. Vas a la secundaria, es aún peor. El creativo son solamente esas personas que son buenas para dibujar, para pintar o que tienen algún talento físico, ¿no es cierto? Un talento para dibujar. Y no es así. Todos somos personas creativas, intrínsecamente. Y lo que tenemos que motivar es que los estudiantes que están en la secundaria que no se sienten creativos, se sientan creativos de frente a cómo llegan a coger sus oportunidades, a cómo se enfrentan a las cosas que tienen que son desconocidas, a nuevos retos. Ahí es donde uno tiene que ser creativo, en cómo soluciona las cosas de la vida diaria. Y lo peor de todo, en todo el proceso, educación inicial, primaria, secundaria, les quitamos totalmente la libertad creativa a los docentes. Se hace el currículum desde el 9º piso del Ministerio de Educación y se le pasa en un librito al docente. Cuando el docente es quien conoce a sus estudiantes, quien conoce su comunidad y quien tiene la capacidad o debería tener la capacidad de anteponerse a sus intereses, de coger cosas locales, ¿no es cierto?, y utilizarlas para el proceso de aprendizaje. Son ellos quienes tienen que tener libertad creativa. Esto que les he contado no es nuevo, seguramente lo han escuchado antes.
Lo difícil es ponerlo en acción. Esto es Experiencia Shakespeare. Es una de las actividades que promovemos dentro de uno de nuestros programas en Lab 21. En Experiencia Shakespeare, estas son fotos de un colegio que se llama San José de la Comuna. La profesora tuvo que tomar una obra de Shakespeare y entregársela a sus estudiantes, que nunca habían tenido un contacto con una pieza de literatura como esta. ¿Qué es lo que hicieron los estudiantes? Le desarmaron totalmente, hicieron un rap, se disfrazaron, se equivocaron, se pintaron, ¿no es cierto? Se jalaron, volvieron a repetir, trabajaron en equipo, discutieron, se pelearon, volvieron a trabajar en equipo y montaron una obra de teatro. ¿Qué aprendieron? Aprendieron a colaborar, aprendieron que todos son creativos, aprendieron a descubrir las destrezas del otro, aprendieron a perderle el miedo a hacer el ridículo, aprendieron a hablar en público y sobre todo, aprendieron que se pueden divertir en el colegio. Qué importante. ¿Por qué separamos la diversión del aprendizaje? Cuando la diversión es un canal para aprender, al igual que los errores. Los estudiantes tuvieron libertad creativa. El tema central del TEDxPuse es libertad creativa. Y al sistema educativo le falta esa libertad creativa a todo nivel. Y particularmente, vuelvo a repetir, a los docentes. Yo creo en la capacidad del docente de innovar, de desaprender, de reaprender cómo enseñar y de convertirse en un agente de cambio para preparar a sus estudiantes para trabajos que todavía no existen. Muchas gracias.